El siguiente video tiene como objetivo desarrollar una estrategia de acompañamiento y orientación para los estudiantes del programa de Comunicación Social de la UNAD que presentarán pruebas Saber Pro. El curso Teoría de la Comunicación hace parte del campo de fundamentación del programa. A continuación encontrará un breve recorrido por el desarrollo teórico de la comunicación, iniciando por los estudios clásicos de la comunicación o primeras teorías, luego las teorías contemporáneas y los paradigmas recientes, y finalmente los aportes de los estudios latinoamericanos y su contribución a la construcción del campo de conocimiento de la comunicación. De la escuela funcionalista se destacan las siguientes teorías de la comunicación: la teoría de la aguja hipodérmica y el modelo matemático de la información. La primera explicaba en forma metafórica cómo la influencia de los mensajes contenidos en los medios ingresaban a las audiencias en forma de inyección, cuyo contenido se convierte en una especie de medicina que, al ser totalmente cierta, satisface a las audiencias, lo que las hace manipulables. Este efecto se puede evidenciar en la propaganda política y en la publicidad. Por otra parte, la teoría matemática de la comunicación presenta un modelo de tipo ingenieril, matemático y cuantitativo. Para este, la comunicación es todo un proceso, pero desde el punto de vista técnico e instrumental, aquel que se realiza, por ejemplo, en tecnologías como el teléfono, la radio, la televisión, entre otros. Otro de los paradigmas destacados del funcionalismo es la denominada teoría difusionista del desarrollo. Esta teoría, aunque se inscribe en el funcionalismo, plantea la comunicación como un modelo no lineal, por lo que se desprende de alguna manera de la concepción funcionalista. El emisor y el receptor tienen condiciones idénticas en el proceso comunicativo, y la fluidez de la misma se da por un proceso bidireccional circular. La teoría difusionista sentó sus bases de estudio en los fenómenos de la mediación periodística por su labor de selección y codificación de los mensajes. Otra de las teorías pertenecientes a la corriente funcionalista es la denominada two-step flow o doble flujo de la comunicación. En esta se plantea que los medios de comunicación moldean sus efectos, los cuales se ven representados en la opinión pública. Esta teoría centró su atención en fenómenos de carácter masivo, como las conductas electorales y la influencia que ejercen los medios en la toma de decisiones al momento de sufragar, a través de los denominados líderes de opinión. La escuela crítico-social, también conocida como Escuela de Frankfurt, inicia sus procesos investigativos en la Alemania nazi. Esta escuela desarrolló su pensamiento basado en el neomarxismo, criticando el capitalismo y el socialismo. Su aporte teórico para los estudios de la comunicación se fundamentó en la reflexión acerca del papel moldeador de la cultura por parte de los medios. Por ejemplo, el cine en la Alemania nazi, como medio de comunicación masiva, generó una expectativa triunfalista en las audiencias a través de la propaganda nacionalista. El concepto de industria cultural, acuñada por los críticos sociales, se refirió de una manera despectiva a la forma de producción en serie que realiza la industria, principalmente en aspectos relacionados con la cultura. Sus estudios y postulados teóricos permitieron reflexionar acerca del papel de la cultura en las sociedades modernas, la manera como el capitalismo la usufructúa, develando la concentración y el monopolio de la información en pocos grupos económicos. Alertan sobre el peligro presente para la libertad de expresión y el derecho a la información. Otra de las escuelas clásicas teóricas con mayor relevancia está relacionada con los estudios culturales. Sus teorías permiten comprender la acción de los medios de comunicación como instrumentos de control social, de tal manera que es allí donde se concentran los efectos ideológicos de las prácticas culturales. Las diversas teorías plantean la manera como los medios de comunicación pueden generar reacciones en los receptores, o cómo estos pueden incidir o manipular la concepción de lo que sucede en sus contextos, es decir, que dan sentido a lo que ocurre, induciendo a estados como el pánico o el terror para ejercer un poder hegemónico y de control. Un ejemplo de los fenómenos que estudia esta escuela es lo que genera la red Facebook, por su poder de homogenización al convocar en un solo espacio de interacción a millones de personas, las cuales generan necesidades que la red canaliza y las presenta para llenar expectativas, ya sea comerciales o informativas. Por otra parte, la escuela conocida como Palo Alto estudia la comunicación humana, por lo que no vincula sus teorías a los medios de comunicación. Su abordaje es interdisciplinario y lo realiza desde la psicología, la biología e inclusive la zoología.
Su axioma más importante es la idea de que es imposible no comunicarse, y que ésta se encuentra intrínsecamente relacionada por las emociones tanto del que comunica como el que recibe la comunicación e intenta interpretarla. Un ejemplo de lo estudiado por esta escuela es el reemplazo de palabras por emoticones, y lo más interesante es que estos se interpretan universalmente, sin distingos de ninguna clase. Una persona desde un lugar distante puede expresar a otra a través de un chat sus emociones o sentimientos a través de los emoticones, sin que una barrera idiomática o lenguaje formal lo impida. En este caso, todo comunica. Los estudios contemporáneos de la comunicación estudian el vertiginoso desarrollo de la tecnología desarrollada a partir del siglo XX y en el actual siglo XXI. Sin duda alguna, estos han modificado los procesos comunicativos actuales. La democratización de la información es uno de los avances más significativos para el desarrollo de la sociedad. Esto ha permitido descentralizar el conocimiento en función del denominado ecosistema comunicacional. Si revisamos los nuevos espacios de interacción masiva como lo son los motores de búsqueda en Internet o las redes sociales virtuales, se puede deducir que existir es comunicarse. Los audios, videos, imágenes que circulan a diario por estas redes con una inmediatez sorprendente nos lleva a estar intercomunicados, cercanos, casi omnipresentes, sin tener que estar físicamente en un tiempo y un espacio determinado. Estas nuevas formas de comunicación que nos presentan las tecnologías cambian el panorama perceptivo de la sociedad. En ese sentido, las nuevas generaciones, a diferencia de las anteriores, tienen al alcance de un clic todo el mundo. Las nuevas tecnologías les permiten conocer, explorar, pero también interactuar. Las barreras idiomáticas para las nuevas generaciones ya no existen. El conocer al otro, su cultura, sus tradiciones y demás aspectos han tenido una trascendencia particular gracias a las tecnologías. De allí el concepto de aldea global, acuñada por los teóricos de la ecología de los medios, quienes en el siglo XX vaticinaron el impacto de estos en los procesos de comunicación e interacción humana, para la conformación de sociedades globalizadas. Los estudios de la comunicación concentraron inicialmente su mirada en explicar los fenómenos de los medios y su influencia e incidencia en la sociedad y la cultura. Sin embargo, la comunicación como campo de estudio no se agota en comprender los medios, tampoco termina su producción investigativa en descifrar las problemáticas de la comunicación centradas en el pensamiento norteamericano y occidental. Los estudios de la comunicación permitieron explorar otros linderos que se convierten en fuente de producción científica para el campo disciplinar actual, como la comunicación para el desarrollo, la comunicación para el cambio social, la comunicación y la educación, entre otros enfoques que le reconocieron a la comunicación abordar un amplio panorama de acción y producción científica. En los años 70 del siglo XX se da inicio a lo que se conoce como Escuela Latinoamericana de la Comunicación. Esta corriente de pensamiento de la comunicación latinoamericana define el papel decisivo de los receptores como individuos y no solo se condicionan a lo que se emite, es decir, que no son pasivos. Estos tienen la capacidad de reconocer y apropiar los elementos que consideran son significativos o de sentido para él. A través de la operación denominada mediación, establece que lo más importante es la producción de sentido y significado y no el mensaje en sí mismo o su contenido. El interés es entender cómo las audiencias reciben, reflexionan e interpretan esos elementos significativos. Asimismo, analiza socioculturalmente el concepto de consumo. En ese sentido, se observan las prácticas y las formas que desde la economía de mercado las personas constituyen significado y sentido para comprender su comportamiento social. Por otra parte, la Escuela Latinoamericana de la Comunicación, desde los conocidos estudios de recepción, apela a las emociones y no al raciocinio. Por tal razón, las audiencias responden a distintas formas frente a lo que se representa en su contexto o realidad de los hechos. Para esta escuela, es fundamental la reflexión de el qué hace la gente con eso que recibe de los medios, la recuperación de la cultura popular y en la actualidad apuntan a entender que todo se hibrida y se conjuga para entendernos en una realidad que se nutre de diversos lugares e intereses sin dejar de lado las costumbres arraigadas. Luego de realizar el panorama general por los estudios de la comunicación desde su campo teórico, es momento de realizar una evaluación a partir de los conceptos descritos en este video. A continuación, encontrarás 5 preguntas relacionadas con el contenido visto en este video, lo que requiere toda su atención, además de relacionar los conocimientos adquiridos de manera previa en los diversos cursos académicos de la UNAD.
Este ejercicio evaluativo relaciona el tipo de preguntas con los empleados en las pruebas SABEPRO. Acerca de los medios y sus efectos, la comunicación masiva tiene una función anestesiante. Logra disminuir de manera notable el tiempo que los sujetos dedican a las acciones organizadas en los espacios públicos. El hombre ligado a los medios y su dinámica informativa tiende a sentirse participante de determinadas situaciones de manera imaginaria, cuando conoce el problema, viéndolo, escuchándolo. El noticiero de televisión CBA, conocido como el informativo más visto del país, realizó un despliegue informativo relacionado con el supuesto caso de homicidio en el que está involucrado un prestigioso artista nacional, el cual permitió un alto nivel de audiencia al punto de generar indignación nacional. Según los informes de una firma encuestadora, el caso de homicidio estuvo por encima del interés de la opinión pública, dejando en segundo plano la grave situación de corrupción que se descubrió en el gobierno nacional y en el que se encuentra involucrado el grupo económico propietario de CBA Noticias. A partir del caso anterior, ¿considera usted que la información reportada a las audiencias 1. Permite al televidente tener control de la información que desea ver y escuchar? 2. Contextualiza de manera equilibrada los hechos de mayor relevancia en el país? 3. Influye en el orden de las situaciones que son noticia, limitando la participación de las audiencias? 4. Posibilita los espacios para el debate y la reflexión crítica en la opinión pública. A partir del siguiente enunciado, reflexione. Hay distintas áreas en nuestra vida cotidiana que nos lleva a tomar decisiones. En este proceso tiene un papel preponderante la información que nos brindan los medios de comunicación masivos y el peso de los líderes de opinión es crucial. Los líderes de opinión por lo general utilizan más los medios de comunicación que el promedio de la audiencia, lo cual les permite tener un dominio sobre distintas áreas temáticas, que siempre tiene un tema central como referencia donde ejercitar su capacidad de influir. Existe en el país un amplio debate acerca del manejo que se le da a las redes sociales como medio para debatir aspectos relacionados con su devenir político. Diversos mandatarios y exmandatarios han encontrado en las redes sociales la mejor plataforma para generar controversias y, pretendiendo fortalecer su imagen e ideología, realizan comentarios incendiarios, a tal punto que las publicaciones en esa red han terminado en acusaciones de orden judicial por difamar y calumniar. Otros evidentemente presentan mensajes con alta carga de violencia que genera polarización ideológica en el país. Es entonces que las redes sociales se han convertido en el medio canal más acudido por los líderes de opinión para realizar este tipo de prácticas, gracias a su ligereza utilitaria e inmediatez informativa. Según lo anterior, ¿considera usted que el efecto de influencia de los líderes de opinión a través de las redes sociales se presenta porque 1. Cumple su responsabilidad social y compromiso informativo con las audiencias? 2. Utiliza estrategias poco convencionales para llamar la atención de las audiencias? 3. Emplea los medios de comunicación con el objetivo de incidir en las audiencias? 4. Considera que las redes sociales permiten participación democrática en favor de las audiencias. Tercera pregunta, acerca de las audiencias. A partir del siguiente enunciado, reflexione. El papel pasivo que se le asignaba al receptor en la teoría de la comunicación fue abandonado para asignarle un rol más activo. Hoy pensamos que es el propio sujeto, a partir de los marcos culturales en los cuales fue formado, el que interpreta la información y de esa manera cierra el circuito. Las tecnologías de la información y la comunicación han posibilitado que se reevalúen algunos paradigmas de la comunicación que se presentaron como modelos concretos que explicaban la comunicación como proceso. Un ejemplo de estos cambios está en la teoría matemática de la comunicación, que pasó a ser la teoría más utilizada para comprender los procesos comunicativos a ser simplemente un modelo esquemático donde se explicaba la relación emisor-receptor de manera técnica. En consecuencia, la comunicación pasó de ser un proceso que se manifestaba por su linealidad a un ciclo más complejo donde se entretejen interacciones, significaciones e interpretaciones a partir de los contextos sociales y culturales. De lo anterior, se deduce que los espacios de comunicación interactivos han posibilitado a los individuos 1. Participar de manera abierta, crítica y democrática. 2. Acceder a las tecnologías de la información y la comunicación. 3. Impedir el desarrollo de nuevas formas de expresión cultural. 4. Individualizar tecnológicamente al sujeto del mundo real. Cuarta pregunta. Acerca del deber ser de los medios de comunicación. El siguiente postulado hace parte de las premisas de la teoría difusionista, la cual contribuyó al pensamiento comunicacional en América Latina. Las audiencias deben estar al punto de los planes, acciones, logros y limitaciones del esfuerzo para el desarrollo,
debe hacerse partícipe a la ciudadanía del proceso de toma de decisiones sobre cuestiones de interés social. Los medios tienen que tener una participación formadora, educativa, que provea de las destrezas que el desarrollo les demanda dominar. A partir de lo anterior, una de las experiencias más significativas en cuanto a medios de comunicación y cambio social en América Latina es el de las radios comunitarias. Estas permitieron a las comunidades: 1. Generar empresas de medios como líneas de emprendimiento subsidiadas por los gobiernos. 2. Promover el sentido nacional, preservar la cultura, impulsar la educación y el desarrollo local. 3. Competir contra los grandes conglomerados mediáticos por el desarrollo de la igualdad publicitaria. 4. Realizar crítica directa a los gobernantes de turno que no se puede realizar en los medios comerciales. Acerca de los fenómenos comerciales y culturales. El reggaetón es un género musical de carácter urbano que nace de la mezcla de varios géneros y ritmos, como lo es el rap y el reggae, entre otros. Se origina en Puerto Rico como una forma de expresión de las clases populares en la que se conjugan mensajes cargados de protesta social, acompañado de una base rítmica similar al rap. En la actualidad, el reggaetón se conoce en todo el mundo. Sus líricas pasaron de la protesta social a mensajes con alto contenido de sensualidad y erotismo, siendo un fenómeno más comercial que artístico. En consecuencia, ¿considera usted que el efecto expansionista y comercial del reggaetón se debe estudiar desde la siguiente base teórica? 1. Teoría de la aguja hipodérmica. 2. La teoría del doble flujo de la comunicación. 3. Los estudios de las industrias culturales. 4. La teoría de la comunicación humana. Esperamos que este repaso por las teorías de la comunicación sea de su agrado e igualmente de mucha utilidad para el desarrollo de sus pruebas Saber Pro. Muchas gracias y hasta pronto.